Supuesto y buen amigo de Mega Noticias. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Paco. Un gusto estar contigo. Muchas gracias, Jorge. A ver, ¿cómo valorar, cómo dimensionar lo que pasó hoy en Perú? Mira, para valorar lo que ha ocurrido en Perú, no solamente se trata de una enorme polarización a la cual ya estamos acostumbrados en México, sino también a una debilidad del propio sistema institucional en el Perú, sobre todo porque existe una figura que se denomina la vacancia por incapacidad moral. Y entonces quienes nos acercamos al sistema electoral peruano y al sistema político, nos preguntamos, ¿qué es esta vacancia por incapacidad moral? Que no es otra cosa que la valoración del desempeño del presidente de la República a partir de criterios éticos y políticos, lo cual es todo y nada a la vez, sobre todo porque cuando tú revisas el artículo 113 y 117 de la Constitución peruana, no hay una definición clara de qué se entiende por incapacidad moral. Y por lo tanto, solamente te agregaría algunas cosas, mi querido Paco. ¿Por qué fue perseguido, por qué fue denunciado el presidente o ya el presidente vacado Castillo? En su momento fue por obtener beneficios económicos de contratos, por obtener beneficios también de las licitaciones o simplemente ejercer ilícitamente sus facultades presidenciales. Y entonces esto, cuando lo traes al terreno mexicano, pareciera que ningún político en nuestro país pudiera ocupar ningún cargo de elección popular. Por lo tanto, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Que hay un sistema débil, hay una confrontación entre ejecutivo y legislativo que no han querido regular estas figuras y tienen un sistema presidencial con claros tintes parlamentarios, donde lo único que importa son los intereses de la cúpula, que no digirieron en su momento el triunfo de Castillo hace año y medio y que están intentando recuperar el poder. Aquí simplemente dejo algo sobre la mesa. Esto no se debe leer como un triunfo solamente del Congreso y de la oposición en el Perú, sino hay un reclamo que va de fondo. Es una reforma política, también se está hablando en el Perú, y la necesidad de que se vayan todos para reformar el sistema político y de que verdaderamente se tengan mecanismos donde se refuerce la institucionalidad. Y esto nos deja de enseñanza que cuando no se dialoga, se polariza, pues al final del día se acaban con soluciones extremas, que por un lado fueron la disolución del Congreso, que fue por parte de Castillo y fue calificada como un golpe de Estado, y por otro lado el Congreso que ha vacado continuamente a los presidentes en el Perú y nos deja la friolera suma de 6 presidentes en 6 años. 6 presidentes en 6 años y ya no te quisiste ir más atrás, querido Jorge, porque la situación viene desde, bueno, conocido desde Fujimori. Desde ahí vienen todas estas situaciones, ¿no? Así es, mi querido Paco. Retomando este argumento, diríamos que desde 1990, todas aquellas personas que han ocupado la titularidad del Ejecutivo en Perú, esto es la Presidencia de la República, ninguno se encuentra en libertad. Y uno de ellos optó por la vía del suicidio, que fue Alan García ante las acusaciones por los casos de Odebrecht. Entonces, imagínate esa institucionalidad, esa bomba de tiempo, tienen balas de plata, tanto el Congreso como el presidente de la República en el Perú, para poder dinamitar todo el sistema. Por lo tanto, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los retos con la actual vicepresidenta Dina Boluarte? Ha pedido una tregua política, ha prometido combatir la corrupción, pero me parece que esto es simplemente una luna de miel que no sabemos cuánto va a durar, y si no se reforma verdaderamente el sistema, lo que va a ocurrir es nuevamente que se encarnicen las posiciones y que nosotros ya las conocemos en este país. Posiciones que son clasistas, que enfrentan y que dividen a la sociedad. Oye, Jorge, nada más por último, déjame preguntarte, esto que ha ocurrido, por un lado con la destitución del presidente Castillo, lo que está pasando en Perú, lo que pasó ayer con la decisión de llevar a la cárcel a la vicepresidenta argentina, ¿todo esto no le pega de alguna manera al movimiento de izquierda en América Latina?
Obviamente son golpes que están dentro del escenario de lo que se denomina la ola rosa en América Latina, pero también habrá que recordar que esto no es patrimonio solamente de la izquierda, sino también de la derecha, donde hemos tenido otro tipo de escenarios donde simplemente basta con ver Brasil y los intentos golpistas de Bolsonaro. Por lo tanto, creo que va más allá de fondo. No solamente es clasificarlo en izquierda o derecha, sino la debilidad, la fragilidad institucional que tenemos en América Latina y que simplemente nos trae que la voluntad de unos pocos se impone, una cúpula que simplemente busca recuperar el poder en Perú y que nos deja una gran enseñanza en el país, en México, sobre todo a propósito de las reformas que se dieron el día de ayer. Es necesario dialogar, deliberar, porque cuando los ánimos se caldean, lamentablemente quienes quedan en medio son la ciudadanía y simplemente se trata de peleas entre cúpulas políticas y no sabemos lo que puede ocurrir con nuestra democracia. Oye, Jorge, bueno, pues ya tocaste el tema de México. En una frase, en una pequeña frase, ¿cómo encerrarías lo que ocurrió esta madrugada en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Yo lo denominaría como un ajuste de cuentas que lamentablemente no solamente viene por parte del gobierno, sino también por pecados en el pasado que cometió la oposición. Y por lo tanto, ninguno de los dos sectores políticos están legitimados para santificarse en la bandera de la democracia. Jorge Aljovín, como siempre, un gusto. Un gusto, mi querido Paco. Muchas gracias, muy buenas noches. Vámonos con otros temas. Bueno, esto es justamente lo que puso en la mesa a Jorge Aljovín al tema de la política nacional. Jornada de fast track en la Cámara de Diputados, donde se rechazó, ayer lo comentábamos, la reforma electoral constitucional y Morena y sus aliados aprobaron después el llamado Plan B. Tras el rechazo de la reforma electoral constitucional del presidente, Morena se impuso en la Cámara de Diputados y aprobó con mayoría simple el Plan B, que modificó 6 leyes secundarias que afectan al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. El debate se extendió hasta la madrugada. Morena y sus aliados afirmaron que el INE sí se tocó. El Plan B, para que lo entiendan, es el plan donde no los necesitamos a ustedes. No se molesten. Así es la democracia. Hay mayorías. Con ustedes tienen la constitucional. Nosotros tenemos la mayoría simple y eso nos respalda para poder aprobar esta iniciativa. La oposición advirtió que hubo violaciones graves al proceso legislativo.